Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El ministerio de oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amigos, hermanos y público en general, hoy lunes 16 de diciembre ya tenemos delante de nuestros ojos la Sagrada Escritura para ir al mensaje que cambia. En esta oportunidad quiero invitarte a que abra la Sagrada Escritura en 1 de Corintios capítulo 6,
Vamos a tomar el versículo 9 al 11 en esta oportunidad. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa y bendita palabra. Amén. Amados hermanos, hoy ya 16 de diciembre, menos de 15 días para que este año se nos vaya. Hoy el mensaje que cambia tiene por título Pecados que destruyen a la humanidad. En muchas ocasiones he dicho que antes de llegar a fin de año, o precisamente el último día del año, comienzan las industrias, las empresas a hacer su arqueo, un balance, para ver los resultados que ha arrojado la empresa, a ver si hay utilidades o no hay utilidades, a ver si hay un progreso o no hay un progreso en aquellos productos que ellos venden, exhiben. Nosotros los cristianos también tenemos que hacer un balance espiritual y reflejarnos a cara descubierta delante de Dios para poder meditar y agradecerle al Señor que a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Él nos ha hecho vivir durante este año grandes emociones, grandes gozos. Hemos disfrutado de la mejor bendición del cielo que se nos da como hijos de Dios, como es la salud. Y hemos podido hacer lo que el Señor nos ha encargado. Aquellos y nosotros, como puedo decir, debemos subirnos a esta balanza. Hoy hemos leído unos 3 versículos bíblicos de Corintios, capítulo 6, versículo al 9 al 11. Hay bastante polémica. Hay muchos teólogos liberales que quieren dar vuelta a la palabra, que quieren decir lo que no dice la Sagrada Escritura, o quieren decir lo que la traducción se ha tomado de mala interpretación. Pero vamos al contenido, vamos al mensaje de hoy: pecados que destruyen a la humanidad. Cuando vemos que el calentamiento global es un gran enemigo para este mundo, pero no lo vemos de la misma manera que el ser humano vive, o sea, ve el pecado que está destruyendo a la humanidad. En esta oportunidad el apóstol Pablo quiere dejar bien claro en la mente de la iglesia, especialmente en la iglesia de Corintios,
lo terrible que es el pecado. Corinto era una ciudad puerto de la cual abrigaba personas de todas partes de Grecia. Y si es en algo que se puede caracterizaba, era por la vida de pecado que ahí se practicaba. Pecados como la idolatría, la fornicación, los robos, el homosexualismo, el adulterio y otros más eran practicados por corintios de una forma tan normal que no se veía mal. Sin embargo, el apóstol Pablo quería que todos comprendieran que todas esas prácticas que eran de lo más normal para las personas eran terribles pecados que los destruiría y los condenaba al infierno. En medio de toda esta maldad se encontraba la iglesia de Corinto, y por ello Pablo será contundente en decirle que no se vayan a equivocar, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice bien claro al comenzar el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La iglesia del Señor está llamada a ser luz en medio de estas tinieblas, y por ello el apóstol Pablo ha amonestado a los corintios cristianos con el fin de que mantengan la unidad entre ellos, aquellos que no toleraran el pecado entre sus miembros, y a cuidarse en buscar buen testimonio con el fin no poner tropezadero en la vida de los incrédulos, tal y como pasaba cuando pecaban entre ellos en los tribunales. Era un gran conflicto en la iglesia de Corinto. Había una terrible, como dijéramos, terrible tiniebla espesa. Pero ahí está la exhortación del apóstol Pablo para que la iglesia del Señor, esa iglesia que está llamada a ser luz en medio de estas tinieblas. Ahora bien, el pecado había contaminado tanto el mundo de los corintios que sus prácticas no eran consideradas como algo inmoral o escandalosos, a tal punto que si los cristianos de Corintio no tenían cuidado, podían contaminarse con esta maldad, y por ello le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A veces no es tan obvio entre el mundo la gravedad del pecado, ya que se le ha convertido en prácticas tan normales que no se consideran malas. Pero el Evangelio es claro al decir: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. El apóstol Pablo nos da una serie de pecados que se practicaban en Corinto, los cuales son muy comunes
en nuestros tiempos y de los cuales debemos cuidarnos. Leía un rótulo hace un tiempo que necesitaban predicadores que dieran mensaje del pecado. Era más como una broma, o no lo tomé tan en serio. La verdad que el Señor pone la palabra en cada uno de sus siervos y tenemos la responsabilidad de predicarla. Los pecados en Corintios, Pablo lo expresó y le dice: no erréis, no erréis. De igual manera o de igual forma, hoy día se practican estas maldades y el hombre no las considera pecado, sino que se justifica a sí mismo afirmando que no es tan malo como algunos predicadores lo hacen ver. Y de hecho, ya ni siquiera se menciona la palabra pecado, sino que se utiliza otros calificativos que buscan mitigar la gravedad del mismo. Por ejemplo, han llegado a decir que la borrachera es una enfermedad, a la avaricia deseo de prosperidad, al adulterio mala elección, al homosexualismo diferente preferencia sexual, a la fornicación promiscuidad, y así sucesivamente. Pero lo cierto es que todo esto y muchos más son pecados que conducen al ser humano al mismo infierno. Parece que cuando uno nombra la palabra de infierno, deben encenderse las luces de alarma en cada uno de los seres humanos. Qué delicioso es deleitar después de un almuerzo un buen café, pero un buen café en paz. En el infierno no vas a tener ese gran privilegio. En el infierno es un lugar de tormento, las 24 horas del día, y es un sufrimiento eterno. Por eso que es el deber de cada uno de sus ministros predicar sobre el pecado. Vemos cada uno de los pecados que aquí aparecen. Primero vamos a ver el pecado de la fornicación. En primer lugar, habla de los fornicarios. Esta palabra proviene del griego pornos, de la cual proviene nuestra palabra en español pornografía, y describe a una persona que practica las relaciones sexuales fuera de matrimonio. Este tipo de práctica es muy común en Corinto, especialmente porque el ambiente proviene a esto, ya que ahí se encontraba el templo de Afrodita, la diosa griega del amor y placer, y dentro de este templo se encontraban las sacerdotisas de Afrodita, las cuales no eran más que rameras, y en medio de este ambiente perverso estaba la iglesia de Corinto, la cual se exponía a esta clase de tentación. De igual forma, hoy en día vivimos en un mundo plagado de pornografía, que constantemente están incitándonos
los impulsos sexuales de los hombres, por lo que la fornicación es muy practicada en nuestra sociedad. Muchos quieren mitigar la gravedad de la fornicación, afirmando que el hombre está en su derecho de satisfacer sus necesidades sexuales. Pero lo cierto es que un pecado terrible que conduce al infierno. Por esa razón Dios ha provisto la forma de cómo el hombre tiene que satisfacer sus necesidades sexuales, y es por medio del matrimonio. Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice su palabra: orso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Alabado y bendito sea su nombre. No debemos, amados hermanos, amigos, no debemos equivocarnos al pensar que la fornicación no es un pecado solo porque la mayor de las personas lo practican, y por eso Pablo dice: no erréis, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. Como segundo pecado, el pecado de la idolatría. En segundo lugar están los idólatras. La palabra griega que se usa aquí es eidolatres, la cual describe a una persona a que adora ídolos o falsos dioses, con D minúscula. En el tiempo del apóstol Pablo existían decenas de dioses falsos, a cuyas imágenes los paganos adoraban. De igual forma, hoy en el día existen muchas religiones que engañan a sus miembros, arrastrándolos a creer en falsas doctrinas y adorar a imágenes y falsos dioses. En el mundo se alaba el hecho de que alguien sea religioso, sin saber que sus tradiciones y prácticas idólatras son abominación a Dios. Este pecado es tan terrible que los primeros 2 de los 10 mandamientos lo prohíben. Podemos ir rápidamente a Éxodo, al segundo libro de la Sagrada Escritura. Rápidamente vamos a ir a buscar el Antiguo Testamento. Éxodo, dije capítulo 20, del versículo 3 al 6. Amén. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que te aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6 hemos dado la lectura en este instante. Desde tiempos antiguos, el pecado de la idolatría ha destruido al hombre, y por ello debemos reconocer que solamente existe un solo Dios
Y para eso tenemos que ir a la Sagrada Escritura nuevamente y vamos a ir al Nuevo Testamento, pero vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Por eso debemos alejarnos de este terrible pecado. Y como el apóstol Pablo decía, no erréis, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Otro pecado es la sexualidad. El tercero y cuarto y quinto lugar, el apóstol Pablo menciona a los adúlteros, afeminados y los que se echan con varones. La palabra adulterio se traduce en griego muhijos, la cual describe a una persona que ya se encontraba casado, pero tiene relación sexual con otra persona que no es su cónyuge. La otra palabra afeminado proviene del griego malakos, la cual describe a una persona del género masculino que se comporta tan delicado que su comportamiento se asemeja al femenino. Y la tercera clase de pecadores que se menciona en el grupo son los que se echan con varones y se traduce en una sola palabra griega que es ansenokitoi, la cual también se puede traducir como sodomita o un homosexual. Si nos damos cuenta, estos tres pecados junto con el de fornicación son vistos como prácticas normales en el mundo. Pero lo cierto es que son perversidades sexuales que desagrada a Dios. Estos pecados han destruido la condición moral de la humanidad. Por ejemplo, el homosexualismo había colmado tanto las ciudades de Sodoma y Gomorra que fue uno de los pecados por los cuales Dios destruyó la ciudad. Y tanto era el descaro que intentaron tener relaciones sexuales con los ángeles que llegaron a la ciudad. Génesis capítulo 19 versículo 4 y 5. También en el tiempo de los jueces de Israel, una guerra interna se dio por causa de la perversidad de la homosexualidad. Algunos hombres de la tribu de Benjamín que intentaron violar a un levita, pero al fin terminaron abusando de su concubina hasta matarla. Jueces capítulo 19 versículo 22. El mismo rey Salomón se perdió debido a que su vida de fornicación con las mujeres extranjeras. Nehemías capítulo 13 versículo 26. En general, los pecados de origen sexual no solo degradan la dignidad del ser humano, sino traen una terrible desgracia sobre el ser humano, como por ejemplo hogares desintegrados, hijos abandonados por sus padres, aborto y enfermedades venéreas. Este mundo perverso
ya no ve mal este tipo de pecado. De hecho, lo justifican promoviendo la promiscuidad y el falso respeto a la orientación sexual. Pero lo cierto es que Pablo dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los feminados. Como dice el versículo primero que hemos leído, no entrarán al reino de Dios. Tenemos que volver al capítulo, a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice el apóstol Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Alábalo. Glorifica el nombre del Señor. Pablo los menciona sobre los robos, sobre la avaricia, sobre la borrachera, sobre la maldición, sobre la estafa. Una iglesia no vive según estas costumbres. Amados hermanos, debemos siempre obedecer lo que el Señor quiere que nosotros lo expresemos. No dándole, como dice Pablo en su carta en Gálatas, no haciendo el favor de los hombres, sino obedeciendo a Dios. Hoy, como el tiempo del apóstol Pablo, debemos seguir expresando estos requisitos cristianos para que la iglesia del Señor esté sana, esté limpia, que sea la iglesia que realmente espera a Cristo. Por eso que la iglesia no debe vivir según estas costumbres. Hoy estas costumbres se hacen cada vez, se apropian más dentro de la humanidad. Muchos países viven el problema de estas costumbres y son transformados, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y tienen que pagar el precio del pecado. Hoy queremos decirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al llegar a la conclusión del mensaje que cambia, pecados que destruyen a la humanidad. Decirle: amado Padre Celestial, permite que tu iglesia sea santificada, que tu iglesia no guarde ninguno de estos pecados, que pueda estar santificada, pura y sin mancha, para el pronto arrebatamiento. Esperamos, Señor, que tu palabra toque el corazón de todo líder, de todos siervos tuyos, Señor, para que no encuentre tropiezo el incrédulo.
aquellos que tú desde antemano has llamado. Ayúdalos, Señor, para que la fidelidad esté siempre presente, porque sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Te agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este primer día de esta semana laboral que tenemos por delante, de haber recibido tu palabra, y que esta palabra sea una edificación para tu iglesia, para todo aquel que tenga oído, que oiga lo que está escrito. Hoy más que nunca te agradezco por tu gran ayuda, por tu sabiduría y por tu templanza, que tú estás templando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra salvación sea pasada por fuego, así como se purifica el oro, Señor, para ser más que ese oro refinado, para ser digno de llamarnos tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús te decimos amén y amén. Amados oyentes, hermanos de la fe, antes de retirarnos en este día lunes, quiero dejarte la invitación para el jueves 19 de diciembre para vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya puedes enviar tu petición para seguir orando por esa necesidad que tú tienes, y el jueves te esperamos para que juntos oremos por la necesidad de nuestro prójimo. Desde ya está abierta la invitación. En el nombre de Jesús de Nazaret te decimos gracias y amén y amén. Vamos a ir a la próxima alabanza que tenemos programada, Cansado del Camino. Amén. Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti,
quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme